Vamos a abrir la palabra de Dios Dios. en el Salmo 51. Gloria a Dios. Es un salmo de pedir misericordia, de arrepentimiento. Pero más que todo, es un salmo que nos revela la voluntad de Dios. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. No vamos a leer todo el salmo, sino que vamos a leer nada más el versículo 10 y 11. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Sentémonos. Al principio del siglo XX, como en los años 1916, 1900, hermano Mauricio, ¿en qué año está registrado que la Iglesia de Dios cayó el poder del Espíritu Santo? Bueno, 1886. En 1886. De esas épocas para acá, en los Estados Unidos empezó a haber un movimiento grande del poder del Espíritu Santo. De ahí salieron misioneros de diferentes denominaciones, incluyendo la denominación de nosotros, para el sur de América, para Centroamérica, para Puerto Rico, para Santo Domingo. Y de Puerto Rico llegó, y del sur llegó a Centroamérica. Como en los años al finales de los 60, empezó un movimiento grande en mi país, El Salvador. Pero para esa época se decía que eran demonios que se estaban moviendo en esas iglesias, porque no entendían el por qué las personas se comportaban diferente, porque no entendían el por qué el poder de Dios actuaba de la forma que estaba actuando. Para los años 70, el movimiento se fue fortaleciendo. Para los años 80, cuando llegó la guerra civil a mi país, se convirtieron miles y miles y miles a Cristo. Y el poder de Dios empezó a moverse. Empezaron a haber sanidades, libertades de espíritus inmundos. Empezaron a haber sanidades. Empezó el Espíritu de Dios a usar a aquellas personas que se decían: ¿cómo es posible que esta persona, no teniendo escuela, no teniendo forma de cómo hablar, el poder de Dios se manifieste en ellas? Y vinieron los años 90, el Espíritu ahí estaba ansioso por trabajar en el pueblo de Dios, en la iglesia. Entró el milenio de los 2000 y algo empezó a pasar. El Espíritu de Dios empezó a alejarse. Él no se ha ido y no se va a ir, porque es la promesa de que está con nosotros. Aleluya. Pero hay algo que lo tiene entristecido. Hay algo que en la casa de Dios lo tiene marginado, lo tiene calladito, lo tiene solamente esperando una oportunidad. Al principio, cuando Dios escogió a David, la palabra de Dios dice que desde ese momento, desde ese día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Apenas tenía 15 años. Él no entendía posiblemente el por qué
Pero él iba a empezar una preparación. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Él era un muchacho muy humilde, era un muchacho muy tranquilo, muy fiel, muy respetuoso, pero también tenía mucho valor, porque para que el valor a sus 15 años que tuviera él, para estar en una montaña día y día cuidando ovejas, no era para cualquiera. Él mismo decía de que él podía venir un león y él lo mataba, porque tenía mucho valor. Pero llegó el momento en que él iba a demostrar verdaderamente que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Tuvo que enfrentarse al gigante, lo venció. Tuvo que enfrentarse al rey Saúl, que lo perseguía todo el tiempo, y logró vencer. Solamente porque era fiel a Dios. Porque Saúl no se merecía. Él no se merecía que David le perdonara la vida muchas veces. Pero porque había creído en un Dios todopoderoso, lo perdonaba y lo perdonaba. Vino, tomó por decirlo así, a lo que él había sido llamado, su autoridad, su poder, su ministerio, y empezó a reinar. David creció. Dios le dio todo. Le dio poder, le dio autoridad, le dio posesiones, le dio el palacio más bello que podía existir en esa época. Y posiblemente David se creció. De tal manera que se confió en él mismo. Como se confió en él mismo es porque simplemente no había otra autoridad sobre él. Se había olvidado que había una autoridad suprema que era Jehová y se descuidó. Dice la palabra de Dios que en el tiempo de que los reyes iban a la guerra, mandó a su ejército, a su capitán, a su servidumbre, a su ejército, y él se quedó tranquilo en su palacio. A nosotros la palabra de Dios nos insta a no descuidarnos, a no desmayar, a no estar prestando atención a las cosas que nos quitan la vista de Dios, a no estar oyendo cosas que no existen. Si yo en este día estoy parada aquí es por la misericordia de Dios. Tuve un dardo en esta semana que si no me dañó es porque Dios es grande y porque el Espíritu de Dios es poderoso, que está en mí, es más poderoso que el que está en este mundo. Por eso estoy aquí. Tranquilo él en su palacio, en la gloria que Jehová le había dado. Se desvió su mirada donde no la tenía que ver, codició lo que no tenía que codiciar y mató lo que no tenía que matar. No vamos a hablar del pecado de David, porque de eso hemos oído muchas veces, pero vamos a hablar del dolor que le llegó a David por haber pecado, por haber tenido en poco. Natán le dijo: porque tuviste en poco a Dios, codiciaste lo que no tenías que codiciar, mataste lo que no tenías que matar, te va a sobrevenir la espada, va a estar siempre sobre tu casa. Qué triste, ¿no? Después de haber tenido todo de parte de Dios, iba a venir la prueba sobre David. Hay una lista de las cosas que David sufrió.
Pero a David no le dolía tanto todo lo que sufrió, sino que lo que le dolía era que el Espíritu Santo le faltara. Y a nosotros a veces eso lo tenemos en poco. El Espíritu Santo es lo máximo que nosotros tenemos de parte de Dios. Es el regalo que Cristo nos ha dejado. Y nosotros lo tenemos en poco. Con facilidad nos olvidamos que Él existe. David dijo en el versículo 11: no me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David había llegado a un extremo que aún sus huesos le dolían. Había llegado a un extremo que sentía que él no podía vivir sin su Dios. Oí un testimonio un día de estos que me impactó. Me impactó porque cuando yo lo empecé a oír, no había visto a la persona porque el video no tenía más que solamente era audio. Y yo empecé a analizar antes de tiempo. Cuidadito cuando nosotros analizamos antes de tiempo, porque nos vamos contra Dios. Cuando nosotros ponemos la mirada en lo que vemos y no en lo que realmente Dios hace en la persona. Pero me dije, yo voy a terminar de oír el mensaje, el video, y después voy a ver. Me dejó llorando. Me dejó llorando. Era de una joven que había nacido, crecido en el Evangelio, había tenido problemas, había tenido pruebas. Cuando ella creció, ella tenía un talento hermoso que era la música, es cantar. Ella cantaba y alababa para Dios. Ella estaba en la casa del Señor casi todos los días. Si no era la práctica, eran los cantos. Ella iba a diferentes lugares y le cantaba al Señor, pero llevaba doble vida. Hermanos, hermanas, se puede llevar doble vida. Se puede fingir. Se puede hacer creer que yo soy pero en realidad soy otro. Esta jovencita, a causa del dolor que había sufrido en su niñez, se había rebelado contra Dios, pero no quería dejar su talento de la música y lo estaba desarrollando en la iglesia. Allí en la iglesia le llegaban proposiciones de afuera. Ella entró a la universidad a estudiar música y cuando la oían en la universidad le llovían los contratos de afuera. Contratos que le decían: te voy a hacer como Shakira, te voy a hacer. Y le empezaba a dar la lista de todas esas artistas y de muchas que se han vendido y hoy le cantan al mundo, pero nacieron en el Evangelio. Ella dice de que estuvo a punto, porque ella quería ser famosa con su voz. Tiene una voz bien bella, ¿sí? Ella quería ser famosa con su voz, pero el Espíritu de Dios no la dejaba y la mantenía en la iglesia. Pero ella sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo. Ella muchas veces después del servicio o cuando iba a la universidad, se salía de la universidad y se iba con hombres, porque estaba promiscua. ¿Se dan cuenta? Y en el altar, pero Dios la amaba. Dios tenía un propósito con ella. Por eso les digo, es que no critiquemos, porque Dios se complace del que Él tiene misericordia, no del que yo quiero, es del que Él tiene misericordia, no es del que Él corre o del que quiere, sino del que Él tiene misericordia. Dice que un día la invitaron a un evento, iban a ver varios cantantes cristianos, pero ella tenía que presentarse temprano para practicar. Y dice que ella dijo: ¿cómo yo voy a ir a ese evento cristiano? La vida que estoy llevando, ¿cómo yo voy a ir?
pero algo le decía que tenía que ir. Y humillada, avergonzada, me habían dicho, no humillada, avergonzada, ella fue. Y fue donde el líder que llevaba el evento y le dijo: yo lo siento mucho, pero no puedo cantar. Y el líder le dijo: ya el Señor me lo dijo. Dice que ella creyó que lo que el Señor le había dicho era toda su vida. Y ella se asustó. Él ya sabe lo que yo ando haciendo. Pero no era así. El Señor le había dado otro mensaje al líder para ella. Y se lo dio después que terminó el servicio. Después que terminó la práctica, se fueron, dice, a un restaurante todos. Los músicos, como me imagino yo que acostumbran a hacer algunas iglesias. A veces hay restaurantes donde se reúnen 3, 4 iglesias después de un servicio. Pues así pasó donde ella vivía en este entonces, en Puerto Rico, me parece. Entonces, dice que ella le dijo al Señor esto: si de verdad tú existes, te doy. Todavía somos tan osados nosotros que todavía le ponemos: así de verdad tú existes, hazme esto. Le ponemos condición, pero Dios nos mira a través de ese amor que Él tiene y a veces acepta. No porque Él quiera complacernos, porque Él es Dios y Él no se complace de nadie. Pero dice que le dijo: te doy hasta la medianoche para que me pruebes que verdaderamente tú eres Dios. Y entraron a ese restaurante y estaban todos los muchachos allí. Y nacida y crecida ella en un evangelio de hueso colorado, como eran de Puerto Rico en los años 70, años 80. Dice que ella estaba con su mente en otro lado, los muchachos platicando en otro lado, cuando de repente iba entrando por la puerta una mujer y solo ella oyó que clac, 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 los tacones, y volvió a ver. Lo primero que ella hizo fue criticarle. Dijo: bueno, ¿y esta mujer qué anda haciendo a estas horas? Si aquí solo iglesias hay, si aquí, y empezó, si aquí solo cristianos habemos, si aquí, aquí, allá. La mujer llegó, se sentó en una mesa por allá, pidió su comida y se quedó ahí. Pero el tiempo iba corriendo, el tiempo iba corriendo, el tiempo iba corriendo. Y ella sabía que le había dado hasta la medianoche al Señor para que se demostrara que Él existía. Vino y le dijo al compañero, porque el compañero le dijo: cuando terminemos de cenar te voy a decir lo que el Espíritu Santo me dio para ti. Y la llamó y la sacó del restaurante y le dijo: dice el Señor que Él tiene misericordia de ti. Y empezó a darle los mensajes que ella oía en la iglesia. Ella ya sabía todo eso. ¿Se dan cuenta por qué a veces no se creen las cosas espirituales? Por eso no digamos el Señor dice cuando no estamos seguros que es el Señor. Pero su mente estaba en aquello, era algo que ella ya sabía y lo estaba aceptando. Su espíritu lo estaba comiendo. Cuando de repente oyó que la puerta del restaurante y oyó los mismos tacones. Ay, parece que allí viene esa señora que no sé qué, que no sé cuánto. Y va sintiendo que los pasos iban para donde ella. ¿Y qué es esto? Ya la persona la estaba ministrando. Cuando ella siente, abre sus ojos y va viendo a aquella mujer frente a ella. Y dice: así dice el Espíritu de Dios. Tú me has puesto fecha, tú me has puesto hora, pero yo te digo. Y empezó a darle de una hora. Y ella empezó a comer y a comer y a comer y a comer y a comer, porque el Espíritu le estaba revelando la vida que había llevado. El Espíritu le estaba diciendo: tal día hiciste esto, tal día hiciste lo otro, tal día hiciste lo otro. ¿Cómo no iba a creer ella al Espíritu de Dios si le estaba diciendo la verdad? Y dice que ella empezó a sentirse chiquita, 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 aplastada por el Espíritu de Dios. Cuando ella estaba con sus ojos así, cerrados, ella creyó que la profeta, porque ella dijo: le voy a dar el nombre que la Biblia dice, profeta, le estaba diciendo, ella creyó que lo último que le estaba diciendo
cuando le dijo: tú me pediste que te diera ahora, pero yo te voy a pedir solamente dos cosas. Te voy a poner dos caminos frente a ti. Tú escoges. Esta es la última noche. Tú me diste a mi tiempo, yo te voy a dar mi tiempo también. Esta es la última noche. ¿Quieres ser famosa? ¿Quieres tener esto? Yo te lo doy, pero vas sin mi espíritu. Sales de aquí, tienes todo lo que quieres, pero vas sin mi espíritu. El otro es: te quedas en mi camino, te quedas con mi espíritu y te doy lo mismo. Dice que en ese momento ella sintió un dolor inmenso en su cuerpo que le penetraba el alma, sentía que los huesos se los quebraban porque el Señor le quitó su Santo Espíritu, unos hermanos. Y dice que ella le dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque ¿a dónde voy a ir? Llévate mi talento, quítame esto, pero no me quites tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. Le volvió el Espíritu de Dios a su vida y el Señor le dijo: de hoy en adelante eres nuevo, pero cuentas. Así es que, hermanos, nosotros contamos para el Señor. Y si el Espíritu de Dios está apartado, está en un rinconcito quizás, y no lo tenemos dentro de nosotros, tengamos mucho cuidado y tratemos la manera de que Él more en nosotros. Para que David reconociera que era tan importante el Espíritu de Dios, él tenía que aceptar muchas cosas. La misma palabra de Dios nos dice que él se compungía. Hay un salmo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y ese es el tema del mensaje de hoy. Espíritu Santo, tengo hambre, tengo sed de ti. ¿Qué es tener hambre? Tener hambre es sentirse necesitado del alimento que nutre nuestro cuerpo. Pero si nosotros tenemos hambre del Espíritu Santo, es sentir la necesidad que le necesitamos a Él. Nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Podemos tener todos los planes que queramos, incluso planes para esta congregación, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, los planes no se pueden llevar a cabo. No se pueden, porque es el Espíritu de Dios el que nos conduce a toda verdad, a toda justicia. Ese es el Espíritu de Dios el que redarguye de pecado. Por eso no podemos nosotros hacer planes. David sabía que tenía una salida. Dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David apeló a la misericordia de Dios. Como le dije, del pecado de David quedó allá, porque hoy nosotros somos llamados linaje de David. Entonces el pecado de David está allá. Lo que sí es importante es la restauración. Entonces él apeló a la misericordia y a la piedad de Dios. En el versículo 3 y 4 reconocen que se había rebelado contra Dios. Dice el 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. A Dios nadie se le puede esconder. A Dios nadie
le puede mentir. Porque Él conoce nuestro levantar, nuestro dormir. Dice la palabra de Dios que aún no ha venido el pensamiento a nuestra cabeza, no ha salido la palabra a nuestra boca. Y ahí Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. ¿Sabe quién soy yo? ¿Sabe quién es usted? ¿Sabe el dolor que le aqueja? La necesidad que usted tiene. Él lo sabe. No crea que el Espíritu de Dios o Dios se olvida solo porque se ha tardado un poquito, solo porque no me respondió ayer. Como hay una persona que conozco que me dice que lo quería para ayer. Entonces, solo porque no me lo ha dado, no es porque Dios no se lo quiera dar. Él tiene un propósito en esa respuesta. Por eso es que no lo hemos recibido. Él también reconoció que a Él no le agrada la mentira. Él necesitaba ser purificado. Él no le agrada la doble vida. A Él detesta la doble vida. Él quiere que Janet sea Janet en El Salvador, en Canadá, en la China. Donde quiera que ella esté, quiere que sea Janet. Y yo trato. No hay perfección, porque la palabra de Dios dice que no hay perfecto. Cristo es el único perfecto. Y nosotros vamos a ser perfeccionados en aquel día. Pero Él quiere que yo sea yo. Y yo trato la manera de ser yo. No es que no tenga problemas. No es que de repente mi temperamento no salga de lo común. No. Él quiere que seamos transparentes. Él quiere que cuando Él nos vea, a quien vea no sea a mí, sino que vea al que hizo el sacrificio por mí. Pero para que Él vea ese sacrificio, yo tengo que ser transparente, si no, Él no lo va a ver. ¿Sí entiende? Él quiere que yo sea yo. El versículo 6 y 7 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo es una planta aromática que todavía existe en las tierras de Egipto y en Israel. Es un arbusto pequeño, pero en los tiempos que se hacían los sacrificios lo usaban como una especie de una brocha, no sé cómo lo podría decir, que con eso hacían la aspersión de la sangre en el sacrificio. Entonces, cuando David pronuncia esta palabra, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve, es porque posiblemente a su mente venía ese sacrificio que hacían por la aspersión de la sangre. Cuando Elías le dijo a Eliseo, le dijo: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Eliseo era un fiel, ¿cómo podría decir? Amigo, servidor de Elías. Y Eliseo no pidió cualquier cosa. Eliseo pidió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Imagínense, una doble porción. Él no quería un poquitito así. Él quería una doble porción de tu espíritu. De ese espíritu que mora en ti. De ese espíritu que te hace hacer cosas que no cualquiera puede hacer. De ese espíritu que te hace decir cosas que no cualquiera puede decir. De ese espíritu que como profeta tú puedes hablar y decir y se cumple porque es de Dios. De ese espíritu quiero yo. Y nosotros en esta noche, ese debe de ser nuestro deseo, tener esa doble porción del Espíritu de Dios, para que seamos diferentes, para que cuando hablemos,
Hablemos con ternura, con amor, con paciencia, con bondad, con benignidad, para que cuando abracemos lo hagamos con el verdadero cariño. Aleluya. Dice, yo me preguntaba que por qué es que muchas veces no es fácil hacer o servir como de testimonio. Muchas veces se ha dicho que tu vida sirva de testimonio. Es un consejo que a diario nosotros recibimos de la palabra de Dios, que nuestra vida sirva de testimonio. Pero no nos es fácil ser de testimonio, porque a veces estamos atados a cosas que no nos convienen. A veces hacemos cosas que no nos convienen. A veces decimos cosas que no nos convienen. Pero cuando el deseo de David era pedir el Espíritu de Dios, era por una razón. El versículo 13 nos da la razón. Y nos dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aleluya. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos alcanzar un alma? ¿Cómo es posible que nosotros no podamos hablarle a un pecador? Los transgresores son o somos las personas que infringimos la ley de Dios. Violamos la ley de Dios. Desobedecemos el consejo de Dios, el precepto de Dios, la orden de Dios. Esos somos los transgresores. Pero como transgresores no nos vamos a quedar allí, porque vamos a tratar la manera de que si hemos transgredido en algo, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice que los pecadores se convertirán a ti. Ese era el anhelo de David. Ese debe de ser el anhelo de nosotros. Nosotros queremos que esta iglesia crezca, ¿sí o no? Amén. Claro que sí. Ese debe de ser el propósito del cristiano, estar en la casa del Señor. Ciertamente nosotros venimos para fortalecernos, pero queremos alcanzar a otros, porque todavía falta que caminar. Mientras Cristo no ha venido, falta que caminar. Mientras Cristo no ha venido, falta que hacer el trabajo. Y cada uno a lo que fue llamado. El versículo 16, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. David tenía mucho tiempo de estar haciendo holocaustos. ¿Sabía usted que David es el único personaje del Antiguo Testamento que vino a ser profeta, sacerdote y rey? Él como profeta sabía a lo que Dios lo había puesto. Él como rey sabía que tenía una responsabilidad para regir. Sacerdote, él sabía lo que era hacer los holocaustos. Él sabía que era una ofrenda del todo quemada. Él lo hacía seguido, pero también entendió que no le bastaba. Nosotros muchas veces nos inclinamos más a sacrificar el cuerpo, pero no sacrificamos nuestra alma ni nuestro espíritu. No lo llenamos. Creemos que en el sacrificio del cuerpo está todo. Y es importante sacrificar el cuerpo. Sí es importante. Porque la carne, cuando se debilita, se fortalece el espíritu. Pero nosotros muchas veces debilitamos la carne, y la carne
toma control no del espíritu, del alma, sino que toma control de la mente. Al tener control de la mente lo destroza a usted, porque usted está débil. Ya no es el Espíritu de Dios que está trabajando en usted, sino que es la falta de alimento. Entonces, seamos sabios cuando hacemos un sacrificio para Dios. ¿Cómo se lo ofrecemos? Y cómo Dios lo quiera. Había una persona, una hermana cristiana. Yo la conocí. Una vez ella me dijo: hermana, estoy afligida. ¿Y por qué? Mi esposo se va a meter en ayuno. Y yo dije: bueno, es una bendición. El esposo se va a meter en ayuno. ¿Sabían ustedes la angustia que esta hermana sentía cada vez que su esposo se metía en ayuno? Porque el esposo creía que porque estaba en ayuno podía maltratar a la esposa. Podía decirle todas las cosas que según él le estaban ayudando espiritualmente a la mujer que más clamaba por él. Señora. Por eso les digo, tenga cuidado qué sacrificio usted hace, porque en lugar de que sea para Dios puede ser para Baal. Porque nada de los sacrificios que nosotros hacemos para Dios puede dar fruto podrido. Tiene que dar fruto limpio, de edificación. Tiene que llenar, tiene que saciar. Qué triste, ¿no? Qué triste que en una pareja cristiana exista eso, pero existe. Existe. Para que él volviera a experimentar ese poder que había tenido, no solamente apeló a la misericordia de Dios, no solamente trajo a memoria los sacrificios que había hecho, sino que también le dijo que pusiera en su lengua canto. Cantará mi lengua tu justicia. Sabemos, nosotros conocemos que David es llamado el cantor de Israel. Sabemos nosotros que David es llamado, fue hecho pacto con Dios para que su linaje fuera eterno. Pero también sabemos que por medio de el linaje de David nació nuestro Señor. Amén, aleluya. Gloria a su nombre. Pero David, en el versículo 16 y 17 que acabamos de leer, que dice que no quiere sacrificio. Él no solamente sacrificó su cuerpo, sino que se quebrantó. Quebrantar significa romper, separar con violencia, machacar algo sin llegar a deshacerlo, hacer perder, debilitar el vigor, la fuerza y la resistencia. Porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Arrepentido, abatido, triste por haber cometido la falta, humillado. ¿Qué es humillarse? Es bajar la cabeza e inclinarse de tal manera que la cabeza tope al suelo. Cuando los reyes de esta tierra se presentan a un lugar, hay un saludo que las personas hacen, ¿no? Ahí es un acto de sumisión. Cuando usted va y saluda a su reina así, es un acto de sumisión. Si lo hacen para alguien que es terrenal, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer para el Dios eterno? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto hincarnos aquí? Aleluya. ¿Por qué? ¿O por qué a nosotros nos cuesta tanto alabar al Señor de la forma que queremos alabarlo? Poderoso. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto hacer uso
de lo que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. La palabra de Dios dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y que le vamos a ser testigos. También dice que como señal de recibir el Espíritu Santo vamos a hablar en lenguas. ¿Pueden ser idiomas? Claro que sí. Pero la lengua que yo hablo es una lengua que solo el Espíritu de Dios la entiende. Y yo me gozo en ella. Yo me deleito en ella. Porque cuando no puedo hablar con mi idioma, y no puedo y no quiero de que mi vecino entienda el dolor que yo tengo, yo se lo digo al Señor en lenguas. No tiene mi vecino necesidad de saber mi dolor si no lo quiero decir. Pero yo se lo digo al Señor. Dice la palabra de Dios que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se da cuenta por qué es importante las lenguas en mí? ¿Se da cuenta? Cuando yo fui bautizada con el Espíritu Santo muchos años atrás, recuerdo que cuando yo me convertí, yo no entendía la Biblia. La palabra de Dios para mí era un libro de historia. No la entendí ya. Pero recuerdo, eso hace muchos años atrás, cuando la iglesita chiquita, el Espíritu Santo me tocó, me bautizó. Y yo recuerdo que ese día yo me fui a la casa. Desafortunadamente mi esposo siempre ha estado fuera de los caminos del Señor. Yo me fui a mi casa y en la noche esperé que todos se durmieran y me hinqué y le dije: Señor, si lo que yo sentía allá en la iglesia es el bautismo del Espíritu Santo, y si es verdad que yo allá hablé esa lengua, yo la quiero volver a hablar. Y yo empecé en ese momento a hablar en el idioma que solo el Espíritu de Dios entiende. Bendito Dios. Y lo que fue más maravilloso después de eso es que yo empecé a entender la palabra de Dios. ¿Se da cuenta por qué es importante el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Se da cuenta por qué es importante recibir el bautismo del Espíritu Santo? Nosotros cuando creímos, la palabra de Dios lo dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios. Desde que creímos fuimos salvos. Pero mientras usted no tenga el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en usted no va a entender lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros gozamos cuando hablamos en lenguas, cuando danzamos. Yo quiero que en este día entendamos que es importante anhelar el Espíritu Santo. Anhelar es tener un deseo ardiente. Aleluya. Anhelar es tener un deseo que consume su alma. Anhelar es sentir que la vida se le va si el Espíritu de Dios le falta. Cuando yo pasé por allí, el Espíritu de Dios en un tiempo se apartó de mí. ¿Sabe qué es no tener el Espíritu de Dios en su vida? Gloria. Es entrar en un vacío. Es ir en un tubo oscuro, donde al final usted no ve la luz, porque usted no sabe cuánto tiempo le va a llevar recuperarlo. Porque el Espíritu Santo no va a venir cuando usted le haga con la mano así, porque Él llega en el justo momento. Amén, aleluya. Yo pasé por ahí. Yo sé que es que el Espíritu Santo nos tiene. Y sé que es tener el Espíritu de Dios en la vida. Sí lo sé. Sé cuando el Espíritu de Dios me habla, me da mensaje y me dice: ve y dile. Ve y muéstraselo. Yo lo sé. En cierta ocasión, yo estaba parada y recibí un mensaje. Y yo le dije al Señor: no puedo, Señor. ¿Cómo yo voy a decir eso? Y me dijo: tienes que ir. Yo le dije: no puedo, no sé cómo voy a hacerlo.
Y le dije yo, bueno, si tú quieres que yo lo haga, que esta persona venga y se pare a la par mía, y yo lo voy a hacer. Y diciéndole eso estaba cuando yo abro mis ojos y aquella persona estaba a la par mía. La agarré de la mano, me la llevé a un cuarto secreto y le dije, así dice el Señor. Poderoso. Gloria a Dios. ¿Sabe qué me dijo esta persona? Es del Señor, porque yo lo iba a hacer hoy. Bendito. Yo sé que es que el Espíritu de Dios te hable y te diga, ve y díselo. Sí, Señor. Aleluya. Sé cuando el Espíritu de Dios también me amonesta, porque a mí no me va a usar solo para amonestar a otro y ya a mí no me va a amonestar. Sí lo sé. Por eso es que yo le pido al Señor todos los días, Señor, ten misericordia de mí. Que mi día sea pensando en ti. Que mi día sea estar dispuesta para ti. Que mi día sea, Señor, agradable a tu presencia. Pongámonos de pies, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.